Seguimos actualizando la información aquí en DNews. La economía en el mundo sufre cambios importantes. Y es que a pesar de las amenazas de la Reserva Federal de los Estados Unidos de seguir subiendo las tasas de interés, los tres principales índices de Wall Street cerraron en junio con ganancias promedio del 5.9%, lo que llevó a que en el primer semestre del año el Dow Jones ganara 3.8% y también el índice S&P 500 acumulara ganancias de 15.9% y el Nasdaq, el segundo mercado de valores y bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de Norteamérica, subiera el 3.7%. Estas cifras se dan luego que los principales bancos de Estados Unidos y Europa, como lo es el Goldman Sachs y el Citigroup, decidieran recortar la tasa de intereses en los mercados emergentes, una inversión considerada como clave para el último semestre del 2023. Según los especialistas, se debe a que las economías emergentes están ganando terreno frente a las naciones más ricas al momento de alcanzar máximos de inflación y acercarse al fin de las alzas en las tasas. Asimismo, las acciones de compañías fabricantes de semiconductores han retrocedido en sus acuerdos en medio de un informe por parte de la administración de Joe Biden sobre mayores restricciones a la exportación de chips de inteligencia artificial a China. Y ahora vamos con los siguientes gráficos para poner en contexto nuestra siguiente entrevista. Y como lo he venido diciendo, Goldman Sachs, entre otros bancos de inversión, pues estaban promocionando recortes en las tasas de interés en mercados emergentes. Bonos en moneda local superan los bonos del Tesoro en los Estados Unidos, señores. Y las perspectivas para el segundo semestre de 2023 son diferentes. Y nosotros vamos a abarcar ese tema a continuación. Recomiendan asegurar rendimientos actuales ¿dónde? En Indonesia, Israel y Sudáfrica, a través de swaps de interés. Sugieren operaciones similares en India, Corea del Sur y Brasil, y esto favorece los bonos de larga duración, especialmente en América Latina. Taiwán, Indonesia, India, México y Polonia pausaron el aumento de las tasas de interés y eso también genera pues un flujo de capital, y las inversiones en carry trade en 8 monedas de mercados emergentes dieron un rendimiento del 5%. ¿Pero a qué se debe todo eso? Vamos a hacer pues la comparación, el paralelismo y también el análisis respectivo con nuestro invitado, Alberto Bernal, economista y director de estrategia global de XP Investment desde Nueva York. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes de Perú. Carmen, muchísimas gracias por tenerme en el programa y mil saludos a la audiencia. No, gracias a usted por acompañarnos esta tarde. A mí me gustaría, Alberto, empezar con una pregunta general, pero definitivamente también nos da una proyección de lo que podría pasar en los próximos 6 meses del año, que es básicamente este análisis. ¿Qué está pasando con los mercados emergentes versus estos mercados, y podríamos decir desarrollados como tal? ¿Y por qué hay ahora esa mirada y esa capacidad de decir inviertan básicamente en estos países que nosotros también hemos dado a conocer? Pues Carmen, mira, la verdad nosotros en XP hemos visto ya por varios meses algo muy parecido a lo que está viendo Goldman Sachs en este momento. La verdad es que las inversiones en bonos del Tesoro, por ejemplo, bonos del gobierno de los diferentes países que tú nombraste, y también ahí podemos incluir a México, también a Chile, lo mismo en Colombia, etcétera. A pesar de la incertidumbre política, ha habido unas ganancias muy importantes en los bonos del gobierno de estos países. Perú también, por ejemplo. Perú también, sí. Sí. Claro que sí, Perú también. Por una razón muy específica, que es que la inflación comenzó a caer en Latinoamérica antes que la inflación en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, o en Inglaterra. El proceso inflacionario comenzó más fuerte en Latinoamérica que en los países desarrollados, y esto tiene mucho que ver con la forma como se mide, la diferente forma como se mide la inflación en los países emergentes y en los países desarrollados. Básicamente, el efecto de alimentos que tiene una ponderación más grande en los índices de inflación de los países emergentes. Entonces, lo que ha pasado es que, por ejemplo, los bancos centrales
de países emergentes ya en este momento tienen una trayectoria bastante clara para comenzar procesos de disminución de tasas de interés. Déjame darte un ejemplo. Nosotros en XP esperamos que la tasa de interés de Brasil, de intervención en Brasil, baje en agosto. O sea, básicamente en 2 meses, el Banco Central de Brasil comience a disminuir las tasas de interés. Y los mercados se anticipan a esto. O sea, esto que te estoy... de 13,5%, pues cuando tú estás invertido en una tasa de interés de 13.5% comparado con 5,25% en Estados Unidos, pues tu retorno es mucho más fuerte, porque la tasa de interés es más alta. Entonces, eso es lo que dice Goldman Sachs y lo que nosotros en XP también hemos dicho por mucho tiempo ya es a los inversionistas, tenga cuidado, mire lo que está pasando, aquí la oportunidad de ganar dinero es mucho más alta en un trade como Brasil que en un trade como en Estados Unidos. Entonces, básicamente, si lo ponemos en simple, Alberto, es la actuación, precavida y también con acciones específicas por parte de los bancos centrales de reserva de estos países en cuestión y sobre todo la forma también de cómo pues han tenido que proyectar estas acciones y ahora evidentemente se han convertido pues en un mayor atractivo para los inversionistas a nivel mundial. Eso por un lado. Pero, si hablamos de la volatilidad de las monedas, hablemos del dólar, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque siempre se dice lo que pasa en la Fed en los Estados Unidos salpica a todo el mundo, salpica a América Latina. Pero aquí, al parecer, hay un punto de inflexión y genera que América Latina en esto sea mucho más atractivo. Pues Carmen, uno nunca sabe que yo llevo 22 años trabajando en los mercados como analista en Wall Street y te puedo decir que pronosticar que vaya a bajar la volatilidad no tiene lógica. Eso, cualquier cosa puede pasar mañana. Pero con la información que tenemos hoy, lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que si tú inviertes en Estados Unidos, en bonos de Estados Unidos, de aquí a final de año, posiblemente tú tengas un retorno del 5% más o menos. Si tú en vez de invertir en Estados Unidos y se cumple el escenario de Alberto Bernal, si tú inviertes en Brasil, tú vas a tener un retorno adicional del 25%, 5 veces más. Entonces, yo como analista serio te tengo que decir, si tú quieres ganar dinero, entendiendo que yo no puedo ver el futuro, hay más espacio para ganar dinero invirtiendo en Brasil que invirtiendo en Estados Unidos, porque la disminución de tasas de interés que se va a ver en Brasil va a ser mucho más violenta que la que se va a ver en Estados Unidos. Importante eso. Y con respecto a los bonos, por ejemplo, las ganancias a largo plazo y que también eso se está configurando ahora como un atractivo mayor, sobre todo también en Perú, que se está hablando muchísimo de eso. Claro que sí. El tema aquí muy importante es que la teoría financiera lo dice muy sencillo. Mayor tasa de interés, mayor riesgo. Menor tasa de interés, menor riesgo. Ahora, hay veces en momentos históricos como el actual, donde yo pienso que la tasa de interés más alta que ofrecen los mercados emergentes va a generar un retorno muy interesante y bajo un escenario bastante probable. ¿Me baso en qué? Déjame darte un ejemplo cotidiano que quizás la audiencia va a entender muy bien. Un hotel en la ciudad de Nueva York, cualquier hotel de ejecutivos, una noche en un hotel de Nueva York que está costando en promedio $650 a $700. Yo acabo de llegar de Santiago de Chile, aterricé el sábado aquí de vuelta. El hotel W en Chile costaba $290 la noche, en un muy buen hotel. Un hotel X en Nueva York, pésimo la verdad, y versus un hotel bastante bueno en Santiago de Chile. ¿Qué quiere decir eso? Que comparativamente Estados Unidos hoy está muchísimo más caro que el resto del mundo. Y al pasar eso, lo que ha dicho la teoría económica del pasado, en el pasado, cuando uno mira la evidencia, es que normalmente los países, cuando llegan a tener una moneda tan extremadamente cara como está pasando en este momento en Estados Unidos, en el tiempo se disminuye un poco el valor de esa moneda. Japón le pasó, Japón hace 15 años era la moneda más cara del mundo, hoy en día tiene un yen a niveles de 140. China estaba muy cara la moneda hace un año, hoy en día está muchísimo más barata. Y en el caso de Europa, lo que nosotros vemos es que muy seguramente, como Europa está mucho más barato que Estados Unidos, el euro se va a apreciar contra el dólar, se va a ir a 1.20.
Eso es lo que pensamos nosotros en el banco. Si tenemos razón, entonces obviamente vale mucho más la pena invertir en monedas por fuera del dólar, que es lo que está diciendo Goldman Sachs. Importante eso, interesante. Y también debo aprovechar tu participación para preguntarte acerca del sol. ¿Por qué? Hay muchos especialistas, ya sea de Perú y también acá de la región, que están diciendo que el sol como moneda podría convertirse incluso como el dólar latinoamericano. Es una proyección un poco exagerada para algunos, pero para otra puede ser también certera. ¿Tú qué opinas, Alberto? Pues todo depende de la estabilidad política futura del país, todo depende de la capacidad que tenga el país de seguir creciendo fuertemente. Una de las cosas que yo sí te puedo decir, Carmen, es que el sol peruano es una moneda extremadamente estable en comparación con el resto de las monedas de Latinoamérica, y eso es una buena noticia porque genera certidumbre. Ahora, el problema es que, sinceramente hablando, desde el punto de vista de la liquidez que tiene esta moneda, le falta muchísimo para parecerse al peso mexicano. Tú puedes transaccionar el peso mexicano a cualquier hora del día, porque el peso mexicano se transacciona en Australia, en Singapur, en Londres, etcétera. Eso no pasa con otras monedas latinoamericanas. Entonces todavía hay mucho espacio para que podamos ver una convertibilidad de la moneda de Perú que sea consistente con la que vemos, por ejemplo, en el peso mexicano. Bien, Alberto, por último, me llama mucho la atención Asia, mucho se ha hablado de China, pero también en estos países que he nombrado ha sido Taiwán. Me refiero a los mercados emergentes para poder invertir, de acuerdo a lo que ya venimos haciendo este análisis. Pero ¿qué pasa con China? Porque al parecer la mirada ahora es más auspiciosa, es mucho más optimista. Pues mira, China China va a crecer 5.5% este año, que es un buen crecimiento. Algunas personas estaban esperando que creciera más, 8%, pero no va a crecer 8, sino más o menos 5,5%. China está viendo en el 2023 lo que Latinoamérica vio en el 2022, 2021 y 2022, que es la reapertura de las economías después del COVID. Mira, todos los humanos somos iguales, Carmen. Cuando nos encierran y nos dejan salir otra vez, la gente quiere vivir, quiere pasear, quiere consumir, quiere hacer todo. Eso es exactamente igual en todas partes del mundo. Pero, paradójicamente, yo me he equivocado un poco porque yo pensé que el ímpetu de los ciudadanos de China para salir a disfrutar la vida iba a ser, después de que los dejaron otra vez salir, después del COVID-0, pensé que iba a ser mayor y me he equivocado en eso. Pero no importa, la economía creciendo al 5,5% es consistente con que se generen de 8 a 10 millones de nuevos empleos en ese país todos los años, y que se siga consumiendo suficientes metales y commodities, pues que eso le ayuda muchísimo a la economía mundial y especialmente a la región latinoamericana, porque los mayores consumidores del mundo de cobre son los chinos, los segundos mayores consumidores de petróleo en el mundo son los chinos. Entonces todas estas cosas, digamos, son importantes para sostener la economía global. Sí, muy clarísimo, de verdad, puntual. Gracias, Alberto Bernal, economista y director de estrategia global de XP Investment desde Nueva York. Y ahora, pues, lo único que quisiera preguntarte, ¿recomendarías a todos los que nos están escuchando, televidentes, tal vez inversores, pues, a invertir en estos mercados emergentes? Porque la proyección es buenísima, ¿no? También en cuanto a la rentabilidad y ganancias a largo plazo. Pues mira, yo sigo viendo, como te decía antes, seguimos viendo en XP, eso es lo que le decimos a los clientes, vemos en una opción mucho más lógica de invertir en estos países para generar mayor retorno, y estamos muy tranquilos con esa recomendación. Otra vez, la expectativa es que el dólar norteamericano pierda algo de valor de aquí a los próximos trimestres y que las monedas que están mucho más baratas, real brasilero, peso mexicano, peso chileno, peso colombiano, sol peruano, etcétera, ganen un poco más de valor comparado con los niveles actuales. Muchas gracias, Alberto Bernal. Muy buenas tardes. Luego, muchísimas gracias y saludos a la audiencia.